Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos. Y si ya me han visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal han ido estos últimos días? ¿Todo bien? Yo realmente estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. En serio. Ok, si han estado pendientes del canal sabrán que hace algunas semanas hablamos muy por encima de este tema. Sin embargo, luego de hacer toda la investigación para ese video, me empecé a interesar mucho por toda esta problemática y por todo lo que esto realmente implica, ya que ahora mismo no solo se está convirtiendo en una de las tendencias principales, sino también en un comportamiento que no solo están adoptando muchas madres, sino personas que aspiran a hacerlo. Y es que para todos aquellos que no estén al tanto, desde hace un par de meses las boy moms, por alguna muy perturbadora razón, se ha convertido en una de las tendencias más virales y que más interés ha despertado en todo internet, pero de la que muy poco se está hablando. Y de hecho, buscar toda esta información resultó mucho más complejo de lo que creen. Así que les agradecería mucho si le pueden dar like a este video, lo comparten o se suscriben para que más personas puedan verlo y enterarse de todo lo que está pasando en torno a esta conversación, ya que de verdad creo que es muy importante que se le empiece a dar la visibilidad que se merece. El caso es que no hace falta ser un gran experto o un gran analítico para darse cuenta de lo preocupante que esto resulta y cómo está afectando tan directo el concepto que se tiene sobre la maternidad, el cuidado y la protección, repercutiendo gravemente no solo en la vida de sus hijos, sino también en la vida de las personas que los rodean, dando como resultado que se convierta en un potencial riesgo o peligro para su círculo más cercano, pero más específico las mujeres con las que se vincula, desde sus posibles relaciones sexoafectivas hasta el vínculo fraternal que puede tener con sus hermanas si es que las tiene. De verdad todo eso es muy interesante, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que me compartan todos sus pensamientos en torno a esta oscura y preocupante situación. Ahora bien, para todos aquellos que no están al tanto de este término o no tienen idea alguna sobre a qué se refiere todo esto, las boy moms son una especie de epidemia que empezó en redes sociales, principalmente en TikTok, hace algunos meses, la cual se ha convertido en una gran plataforma para todo este movimiento. Y como lo mencioné en el video donde hablé de este tema, esto se refiere a este tipo de madres que crean un vínculo extremadamente tóxico con sus hijos varones y que en su gran mayoría se encargan de fortalecer y perpetuar conductas y pensamientos muy conservadores y machistas. Así que en resumidas cuentas son ese tipo de madres que se desviven por sus hijos, no de una forma amorosamente maternal o saludable, sino por el contrario de una forma enferma, egoísta y narcisista, fundamentado por la idea de que para muchas eso es lo mejor que podrían hacer por sus hijos, y de alguna manera para ellas también, ya que se visualizan como la única mujer que puede estar en sus vidas para siempre, porque aparentemente son ellas las únicas que los entienden y lo que verdaderamente es mejor para ellos, resumiendo toda esa enfermiza relación a que sencillamente ellas están enamoradas de sus hijos varones y que cualquier otra mujer que se acerque a ellos que no sean ellas es simplemente horrible y representan el peligro más grande para la relación que están creando con el pequeño, incluso odiando a sus futuras nueras o mujeres que ni siquiera existen aún, por lo que lo más probable es que muchos aquí puedan llegarse a sentir identificados con esta última parte, en la cual también nos estaremos adentrando en un momento. Pero bien, el caso es que la mayor parte de videos compartidos por estas madres se centran principalmente en enseñarle a sus hijos sobre sus futuras parejas, odiar a cualquier mujer que se acerque a ellos con la intención que sea, como lo acabo de mencionar, odiar a sus nueras o posibles novias, y desear profunda y muy desesperadamente ser sus primeras experiencias, desde ser su primer beso hasta ser el amor de sus vidas, lo cual no sé para ustedes, pero al menos para mí, eso sobrepasa todos los límites de una relación sana, y por el contrario emite vibras y sensaciones muy extrañas. Como pueden verlo, hay muchas cosas que están mal con respecto a esto, así que en este video voy a intentar explicar cada una de ellas. Y es que aunque a simple vista para algunos esto no resulte como algo problemático o grave, cuando profundizas y te adentras en esta aterradora comunidad, puedes darte cuenta de que muchos aspectos de la cultura de las boy moms desafortunadamente son dañinos y preparan el escenario para relaciones románticas y familiares muy disfuncionales. Y es que solo basta con analizar cómo esas mujeres definen el ser madres como soportar la ruptura más larga y grande de sus vidas, llorando y haciendo un gran drama al pensar que sus hijos, si actualmente son bebés, niños pequeños o adolescentes, conseguirán novia y se casarán algún día. Aunque claro, algo que tenemos que tener en cuenta es que el ver crecer a un hijo puede resultar en la mayoría de casos como una de las experiencias más gratificantes y llenadoras de la vida, por lo que también es muy normal que en ese proceso se coexista con sentimientos relacionados a la tristeza y el dolor que implica saber que algún día tu hijo conocerá a su esposa o su pareja y se irá de casa. Pero el reconocer esta dualidad de la vida y las emociones encontradas que lo acompañan es totalmente diferente de lo que
le está sucediendo a algunas madres que abrazan esta cultura, ya que incluso de broma esto puede crear un ambiente familiar tóxico y preparar el escenario para una dinámica preocupante entre las madres, sus hijos y sus futuras parejas. Pero bien, después de haber entendido toda esta nueva creciente tendencia, creo que al igual es muy importante que definamos cuál es el verdadero rol de una madre en la vida de un hijo y cómo este afecta tan directamente para bien o para mal su desarrollo. Para empezar, tenemos que tener presente que el amor de una madre, en el mejor de los casos, es una fuerza poderosa que esculpe profundamente el desarrollo de un niño, haciendo que se extienda mucho más allá de la infancia e influye en los diversos aspectos de su vida, desde el bienestar emocional, las habilidades sociales, hasta el crecimiento cognitivo y la comprensión moral, por lo que a menudo la habilidad y destrezas de un pequeño tienen en su gran mayoría las raíces en el amor de una madre, ya que su presencia fomenta la autoestima y la confianza en sí mismo, dándole herramientas y empoderando a su hijo para navegar las complejidades de la vida con resiliencia. Además de esto, como si fuera poco, la influencia y el rol de las madres se extiende al desarrollo intelectual de un niño, despertando curiosidad y proporcionando el andamiaje necesario para la exploración de las diferentes etapas de su vida. Y más allá de eso, el amor de una madre desempeña un papel vital a la hora de enseñar a sus hijos a gestionar sus emociones, actuando como una luz de guía en tiempos difíciles, por lo que juega entonces un papel muy decisivo en la formación de la brújula moral de su hijo, en el mejor de los casos inculcándole valores de empatía, compasión y comportamiento ético. Pero ¿qué pasa entonces cuando por el contrario el papel de una madre se enfoca en todo lo opuesto? Tratar de desempeñar un papel cargado de machismo, misoginia, conductas violentas y una percepción totalmente distorsionada de la realidad y las relaciones interpersonales. Pues bien, en primer lugar es muy importante tener en cuenta que este tipo de comportamientos tienen un impacto innegable en la vida de los hijos, ya que toda esa sobreprotección o cuidado excesivo puede resultar en una visión totalmente distorsionada de la realidad, las relaciones y lo que puede o no hacer un hijo o una persona, haciendo que al igual lleguen a tener muchas dificultades con la independencia y las responsabilidades, ya que lo que suele ser habitual en la mayoría de estos casos es que las madres no le enseñan a sus hijos a ser autosuficientes o navegar por la vida por sí solos, haciendo que en su etapa adulta presenten múltiples dificultades en la mayor parte de los aspectos de su vida. Y es que aunque este concepto de las boy moms ciertamente puede sonar como algo novedoso, la realidad, como ya lo mencioné hace un rato, es que no lo es, ya que está casi implícito en la cultura que muchos hombres, de verdad muchos, cuando llegan a una edad de supuesta independencia, no logran ser adultos funcionales y por ende en cada relación en la que entran, más allá de buscar una pareja que los complemente o los apoye, buscan principalmente una mujer que cumpla con las características de una madre, que les tenga todo al día, les cocine, les limpie y en general les hagan todas las cosas que ellos creen que no pueden hacer porque alguien más durante toda su vida se las ha hecho. Y esto de verdad es un problema gigante, porque no solo afecta a la autodependencia, sino que arruinan por completo todas las relaciones que puedan formar. Primero, por lo exhausto que puede resultar ser la pareja de alguien así, y segundo, porque al igual en muchos de sus casos, las madres suelen estar presentes en la vida de sus hijos hasta cuando se supone que deben empezar a formar sus propias familias, dando como resultado que estas no funcionen o estén destinadas al fracaso por la constante presión que provoca tener a la madre de tu pareja cuestionando cualquier cosa que decidan hacer. Pero de eso hablaremos en un momento. Pero bueno, el caso es que cuando todo eso empezó a tomar más fuerza en internet y volverse toda una tendencia absurda, muchos videos empezaron a volverse muy virales, principalmente el de una boy mom que estaba con su bebé en la cocina y ponía textualmente en la descripción del video: enseñándole a mi hijo a cocinar para que no se impresione por tu hija de pizza congelada. Aunque no solo fue ese, también otro par de videos ponían cosas como: enseñándole a mi hijo a cocinar para que no se asombre por tu hija de lasañas congeladas, o enseñándole a mi hijo a cocinar para que tu sucia hija no pueda decir que es perezoso y nunca cocina. Así que como pueden verlo, desde aquí ya hay mucho que analizar, empezando por el hecho de que hay 1.000.000 de razones por las que deberías enseñarle a cocinar a tu hijo, como por ejemplo ser autosuficiente, ser independiente, que tal vez pueda intentar nuevas cosas, experimentar con nuevos alimentos o incluso enseñarle sobre otras culturas. De verdad hay un sinfín de grandes razones por las cuales deberían enseñarles estas habilidades, pero hacerlo con la única intención de odiar a una mujer que ni siquiera existe aún no tiene sentido. Esto lo único que está causando es que se creen comportamientos sumamente tóxicos en las cosas que puede o no hacer un hombre. Es como si no les estuvieran enseñando a sus hijos a ser adultos útiles que puedan valerse por sí mismos o ayudar en las labores del hogar cuando tenga una relación que él quiera tener. Creo que es bastante claro que ninguna de estas mujeres realmente está ayudando al desarrollo de sus hijos como siempre intentan hacerlo ver, ya que a simple vista lo único que están criando son hombres con pensamientos machistas y muy poco conscientes, por lo que en definitiva no están cuidando de ellos, están simplemente acondicionándolos a lo que ellas quieren que sean por miedo a que las dejen, encuentren
a una mejor mujer o se den cuenta que el amor de tu vida puede ser otra mujer que no sea su propia madre. Mamás como estas lo único que deben hacer es enseñarle a sus hijos a ser hombres independientes y capaces, para que si en algún momento se llegan a quedar solos por la razón que sea, no mueran de hambre o no sean capaces de lavar su propia ropa, no para hacerle sentir a las potenciales novias de sus hijos que ellos son mejores que ellas solo por hacer saber cosas que cualquier persona debería hacer de forma funcional. Creo que a este punto no es ni siquiera necesario ser un experto para darte cuenta de que todo esto está mal, pero afortunadamente para recobrar la fe en la humanidad, en esa tendencia de madres enseñándole a sus hijos a hacer las labores del hogar, también he visto muchos otros videos de mujeres enseñándole a cocinar a sus hijos por las razones correctas, como por ejemplo este que decía: enseñándole a mi hijo a cocinar para que más adelante pueda compartir las responsabilidades del hogar con tu hija y no sea una sobrecarga, o como este otro: enseñándole a mi hijo a cocinar para que sea un buen compañero y adulto capaz de realizar habilidades básicas de la vida, o como este que decía: enseñándole a mi hijo de 12 años a cocinar para que tu hija no tenga que lidiar con un hombre que piensa que cocinar es un trabajo de mujeres. De verdad creo que muchas veces se subestima o no se dimensiona la importancia de crecer con unos padres, en este caso una madre, que te dé las herramientas necesarias para ser un buen compañero, una buena persona, o que simplemente no te mueras de hambre cuando salgas de tu casa. Bien dice el dicho: todos los niños merecen un padre, pero no todos los padres merecen un niño. Y no sé si es por ignorancia o porque sea, pero el criar a un niño con pensamientos machistas, misóginos y violentos tendría que ser la última cosa que se debería hacer como padres. Pero bueno, a lo que quiero ir con esto es que a todas estas madres tóxicas realmente no les importa que sus hijos coman pizzas congeladas o lasañas precocidas. Lo que verdaderamente les atemoriza es que algún día sus hijos se vuelvan independientes y consigan una pareja, porque como pudimos verlo, son demasiado celosas y posesivas. Literalmente ellas anhelan y esperan que sus hijos sean felices, pero no más felices de lo que fueron con ellas. Y de hecho, Olivia Rodrigo tiene una canción que lo explica, lo cual también es demasiado loco, porque muchas de estas madres usaron la letra de esta canción para describir de alguna forma cómo se sienten con respecto a sus hijos y sus futuras novias. Y solo para que tengan el mejor contexto, la letra dice así: tú seguiste adelante, encontraste a alguien mejor que yo, una chica que saca lo mejor de ti, ella es dulce y linda, pero entonces eso significa que te olvidaste de mí, lo cual es como... de una forma u otra están exteriorizando que su más grande miedo en la vida es perder a sus hijos varones. Y es que, aunque yo no soy padre, sí soy completamente consciente de cómo se sintieron mis padres, principalmente mi madre, cuando me fui de casa y me independicé. Porque aunque sí se sintió un vacío y fue de cierto modo triste, y más haber sido el último hijo, en ningún momento fue algo dramático o se sintieron enojados y celosos, porque sabían y eran conscientes que al irme de su lado iba a aprender cosas que probablemente si me quedaba en casa no lo iba a hacer. Y creo que al igual el haber tenido esa transición tan saludable fue en definitiva una de las mejores cosas que me pudo pasar. Pero lastimosamente muchas de estas boy moms ven el día que sus hijos se independicen como el declive moral más grande de sus vidas, ya que dejaron de ser el centro de atención de sus hijos, ya que genuinamente los consideran como el hombre y el amor de sus vidas, lo cual para muchas personas que critican esta comunidad por obvias razones son señales que apuntan que todo esto está incluso relacionado al lo cual tendría mucho sentido, ya que los padres que muestran signos de tener este tipo de conductas y dinámicas con sus hijos a menudo no suelen darse cuenta que están atravesando esto, por lo normal que se ha vuelto para ellos, ya que existe una línea muy delgada entre la sobreprotección y el amor y todo ese tipo de carencias emocionales inapropiadas, donde muchas han llegado al extremo de molestarse no solo por una posible novia, sino hasta sentirse atacadas si sus hijos tienen algún crush o una amiga. De hecho, hace un par de días atrás, buscando toda esta información, me encontré con este video. Who was that? What do you mean? That fucking girl that you were talking to, Tony. Who fucking else? Oh, it's because she said she liked my shoes. Cause she liked your shoes. She's never fucking seen a pair of shoes before? And what did you fucking tell her? I just told her thanks. De verdad no entiendo cuán enfermo debes estar para actuar de esa forma. Y créanme que no lo digo de una forma despectiva, ya que de verdad algo muy grave debe estar pasando por su cerebro para que actúen así. Y más aún piensen que es correcto. De ninguna forma puede ser sano sentirte enojada solo porque una niña le está haciendo un cumplido a tu hijo por sus zapatos. ¿Cómo es posible que una mujer adulta hable así de una niña? Pero en fin, ya que hablamos del impacto que esto está teniendo en la vida de los hijos, me parece muy importante que también hablemos del impacto que están teniendo
afectando todas estas dinámicas en la vida de las niñas o sus hijas mujeres, ya que como lo mencioné en el anterior video, a mi parecer lo único peor que una boy mom es una boy mom con una hija, ya que inevitablemente la obsesión de estas madres con sus hijos, la forma de crianza y el entorno familiar, desafortunadamente no solo va a afectar a sus hijos varones como lo hemos visto, sino también va a afectar mucho a sus hijas, ya que las conductas de su madre van a lograr entrar en alguna parte de su cerebro y convertirse en traumas que a futuro puede traerles severos problemas, no solo en su desarrollo como mujeres, sino como madres y en todas sus relaciones interpersonales. Y aunque creo que a este punto esto también es algo sumamente importante, por alguna razón no se habla mucho o prácticamente nada al respecto, así que por eso sentí la necesidad de discutir cómo este fenómeno está afectando tan profundamente no solo el desarrollo de los hombres, sino también el de las mujeres, así que por eso sentí la necesidad de discutirlo. Y es que solo para que se hagan una idea, en TikTok una de las creadoras más famosas de esta tendencia hace algunos meses hizo un video hablando firmemente de lo muy enamorada que estaba de su hijo, y como todo con respecto a él era tan diferente a comparación de sus hijas. En realidad todos sus videos son muy cuestionables y te dejan con un enorme sinsabor de boca, pero hay unos que en particular son de verdad muy preocupantes, ya que en ellos menciona cosas como por ejemplo: cuando pienso en la boda de mis hijas me emociono, pero cuando pienso en la boda de mi hijo quiero llorar. Y aunque eso ya está bastante bizarro, no es ni de cerca de sus peores comentarios, ya que también ha dicho que si en algún momento uno de sus hijos golpea a una de sus hijas, tal vez lo haga porque está teniendo un mal día. Y como si eso ya no hubiera sido lo suficientemente horrible, la forma en la que lo dice no se siente para nada bien, ya que de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, va a ser correcto que defiendan el comportamiento agresor hacia sus hijas, justificándolo como un mal día. Solo imagínense que tu hermano de un momento a otro simplemente decide faltarte al respeto y golpearte, y que tu madre, en lugar de defenderte, justifique sus acciones solo por la extraña conexión que ella siente hacia él, hasta el grado de decir que debes entenderlos a ellos y que por el contrario deben replantearse si verdaderamente el problema son ellas. De verdad no creo que estas mujeres alcancen a dimensionar el daño tan grande que le están causando a sus hijos, mientras a su vez se sienten orgullosas de contarlos sonrientes frente a una cámara donde probablemente las ven miles y miles de personas. Y es que lo más horrible y preocupante de todo esto, aunque puedan creer que no, es que la mayoría de estas boy moms reconocen que esas actitudes frente a sus hijas están mal y que ellas son verdaderamente el problema. Sin embargo, el que no decidan tomar conciencia y actuar es simplemente desesperante, ya que no solo están creando a un posible abusador machista y horrible persona, sino también tristemente a una mujer con una cantidad innumerable de traumas que lo más probable es que la marquen por el resto de sus vidas, consiguiendo con esto que únicamente normalice la violencia o simplemente crea que no es merecedora de amor y de cosas buenas. Y es que todo esto llega a ser tan loco que entre esta cultura existen otras subculturas, donde cada una tiene otro tipo de pensamientos y se clasifican y adaptan al que más se identifiquen, con la única intención de sobreproteger a sus hijos varones de una forma tóxica y dejar a un lado a sus hijas mujeres. De hecho, una chica, a respuesta de esos videos, hizo una publicación bien extensa donde contaba a detalle su experiencia de haber crecido en un hogar donde su madre era una boy mom. En dicha publicación, ella cuenta cómo por todo lo que le tocó vivir, a medida que fue creciendo, el resentimiento hacia sus hermanos cada vez se hacía más y más fuerte, a pesar de que los amaba demasiado, porque ella sentía que el amarlos no hacía que el amor disminuyera su rencor, ya que su madre siempre, en cualquier oportunidad que tenía, los ponía por encima suya, haciendo que todo lo que pasaron en su infancia fuera culpa suya por ser mujer y no de sus hermanos, cuando ella, al igual que ellos, era tan solo una niña. No lo sé, la negligencia de estas madres hacia sus hijas lo único que va a hacer es llenar a esas pequeñas de resentimiento, odio y un sinfín de sentimientos que no son para nada sanos. Y quiero que tengamos muy presente que esto no solo arruina la relación con su madre, sino también cualquier otra relación en su vida, incluyendo la relación con sus hermanos, o peor aún, como podría serlo la relación consigo misma. Creo que por más que cueste mencionarlo, muchas chicas y mujeres o incluso hombres han tenido que vivir a la sombra de un hermano favorito, así que si fue su caso o sienten que les pasó algo parecido, sería demasiado útil y valioso que nos contaran sus experiencias en la parte de los comentarios. Eso de verdad va a enriquecer mucho toda esta información. Ahora bien, a este punto lo más probable es que se estén preguntando por qué es que todo esto sucede y se ha mantenido tan arraigado en la cultura al pasar de los años. Y aunque no lo crean, esto tiene una explicación y varios estudios científicos que lo respaldan, ya sea que se trate de la excusa de que los niños siempre serán niños o un refuerzo de la expresión de género masculina tradicional. Muchos profesionales que critican la cultura de las boy moms advierten sobre estos enfoques de crianza para el bienestar de sus hijos a medida que crecen,
crecen, donde surge la siguiente incógnita, aparte de los estereotipos patriarcales y las jerarquías de género. ¿Qué podría ser realmente el culpable del aumento en todo esto? Pues bien, según un estudio realizado por Family Watch, los padres ausentes o tóxicos podrían ser los verdaderos culpables del aumento de las boy moms y de que ciertas madres estén demasiado comprometidas con la relación y su naturaleza protectora hacia sus hijos, al no recibir una atención saludable por parte de su esposo o tener una relación tóxica, lo que causa que muchas madres tiendan a recurrir a sus hijos varones para llenar ese vacío, lo que a menudo conduce a una relación enfermiza que puede dañar a sus hijos hasta la edad adulta, como hemos podido verlo. Y todo esto empieza a tener mucho más sentido cuando la mayoría de estas mujeres hablan efusivamente de cómo aman de una manera diferente a sus hijos que a sus hijas, traduciéndose a una especie de favoritismo que por supuesto afecta a las niñas y a los niños en su desarrollo. Sin embargo, como lo acabo de mencionar, el problema con muchas boy moms no es por sus hijos, sino por sus maridos, ya que según el informe de TFW, la figura paterna es indispensable para la crianza de hombres equilibrados, y afirman que quienes crecen sin ella tienen más tendencia al machismo, la violencia, entre otros problemas, ya que la realidad es que las mujeres tienden a educar de una forma diferente a sus hijos que los hombres. Por ejemplo, en la mayoría de casos, se preocupan más por proteger al hijo que por fortalecerle, lo que crea un niño dependiente y con poca autonomía, y esto se debe a que las madres por lo general suelen endulzar demasiado la realidad, y aunque claro, en algunas ocasiones puede resultar como algo bueno, esto lo único que causa a largo plazo es que los hijos no sepan enfrentar la realidad, ya que según los profesionales detrás de este estudio, en ausencia del padre, la madre establece con el hijo casi una relación de pareja que es muy insana, porque la madre empieza a usar a su pequeño como confidente y amante, y al igual empieza a crear con él un universo que se vuelve en contra de ella cuando él llega a la adolescencia y quiere reivindicar su independencia, por lo que es muy necesario que las boy moms tengan un cambio en la mentalidad, permitiéndole al niño espacios de dominio en el ámbito doméstico y las labores del hogar, algo que a veces no están muy dispuestas a hacer, pues aparentemente les gusta ejercer el control exhaustivo del hogar, y por eso es que resulta como un problema que estos niños no crezcan con un modelo de masculinidad equilibrada, ya que cuando un varón crece en un ambiente feminizado, tiende a radicalizar los estereotipos masculinos y se supermasculiniza, por lo que es bastante normal que tiendan a radicalizarlo, y tal vez con el tiempo, en su adolescencia o en su etapa adulta, empieza a actuar con agresividad y con machismo, porque durante toda su vida no han conocido un modelo equilibrado de masculinidad, lo que da como resultado hombres con pensamientos muy misóginos con el resto de mujeres, excepto con sus madres. E igual esa investigación sobre el entrelazamiento familiar, al muchas mujeres no obtener la plenitud emocional y satisfactoria de sus maridos a lo largo de la vida de su hijo, dependen de él para que sea él quien les dé eso. Así que debido a la confiabilidad emocional, se convierte en un problema cuando estos crecen y eventualmente tienen sus propias familias. Y es justamente aquí cuando empieza la formación de una suegra tóxica, por lo que entonces el crear esta especie de conexión con su hijo no solo tendrá efectos perjudiciales a medida que crezcan y se conviertan en adultos, sino que también se convierte en algo totalmente injusto para su futura esposa, al tener que lidiar con el horrible estereotipo de una suegra tóxica, que siempre tiene que estar pendiente de la vida de su hijo, haciendo que éste no logre crear una familia sin la interferencia de su madre. Y solo las mujeres que tienen que vivir a la sombra de las madres de sus esposos pueden entender cuán perjudicial resulta esto para un matrimonio feliz y saludable. Así que como consejo final para todos aquellos que sienten que están siendo demasiado mimados o sobreprotegidos por sus madres, es que se liberen e intenten reconocer esa dinámica tóxica. El darse cuenta a tiempo les puede ayudar a que rompan ese círculo tóxico, para que se puedan deshacer de todos estos aspectos poco saludables. Y aunque lo más probable es que ningún niño vea esto, o no lo entienda si lo ve, si eres un adulto y crees que te estás comportando de esa manera hacia tus hijos, por la razón que sea, me gustaría decirte que deberías empezar en este momento a analizar cómo están siendo tus dinámicas familiares, para que trates de desprenderte de todos estos patrones tóxicos, que no solo te van a afectar a ti o a tu hijo, sino que pueden afectar por completo el destino de una familia entera. De verdad, no hay nada malo en asumir responsabilidad y desarrollar tu independencia, para que logres cultivar relaciones fuertes y sobre todo saludables, porque aunque no lo creas y tal vez no parezca, romper ese círculo es la clave para la curación familiar, y por ende establecer una red de comunicación efectiva en tus relaciones interpersonales. Todos y cada uno de nosotros tenemos que entender que un niño es una especie de esponja o cuaderno que va absorbiendo y se va llenando de todas las cosas que la vida le ofrezca, así que por ende es muy importante que haya una buena guía para que esa esponja o ese cuaderno se llene de cosas buenas y positivas. Pero esos solo son mis pensamientos, así que ahora quiero saber ustedes qué piensan y opinan. Recuerden que apoyan mucho
este tipo de videos, dándole like y suscribiéndose para que muchas más personas puedan verlo y enterarse de todas estas problemáticas que están afectando gravemente la sociedad. Así que recuerden que se pueden suscribir por allá abajo y le pueden dar like a este video si fue que les gustó. Tampoco olviden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan. Si es que no me han seguido, vayan a seguirme. Todo el tiempo les estamos hablando por allá, todo el tiempo les estoy contando cosas en mi canal de difusión, así que vayan a seguirme. Recuerden poner cualquier cosa en la parte de los comentarios. Ahora sí, no siendo más, suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Gracias por ver. Bye.